Hola, soy José Ríos. Bienvenidos a este video número 45 de un total de 59 que forman un curso de estadística. En esta ocasión vamos a ver la prueba bilateral para dos medias poblacionales con muestras pequeñas. Y además, se supone que las varianzas poblacionales son iguales. El escenario es el siguiente. Al investigador le interesa comparar dos poblaciones. La población 1 tiene su media poblacional, su desviación estándar poblacional, y la población 2 tiene su media poblacional, su desviación estándar poblacional. En las dos poblaciones se mide la misma variable, es la misma variable de interés en las dos poblaciones. Bien, al investigador le interesa comparar el valor de μ1, la media de la población 1, con el valor de μ2, la media de la población 2. Le interesa comparar estos dos valores. Por supuesto, los valores de estos parámetros son desconocidos. Bien, para ello, de la población 1 tomo una muestra aleatoria que le vamos a llamar muestra 1, con su n, cantidad de datos, su x barra, su promedio y su desviación estándar muestral. Igualmente, de la población 2 se toma una muestra aleatoria que le vamos a llamar muestra 2, con su n, cantidad de datos, su promedio, su desviación estándar muestral. Con la información en las dos muestras aleatorias, entonces se trata de inferir acerca de cómo es el valor de μ1 comparado con el valor de μ2. Hay tres tipos de pruebas de hipótesis. La prueba bilateral, estas son las hipótesis que se mencionan en la prueba bilateral. La prueba de cola derecha, estas son las hipótesis. Y la prueba de cola izquierda, estas son las hipótesis correspondientes. En este video vamos a hablar sobre la prueba bilateral solamente. Vamos a hablar este caso. Entonces, al investigador le interesa determinar o decidir cuál de estas dos afirmaciones es la correcta. La media de la población 1 es igual a la media de la población 2 contra las medias no son iguales. Aquí mencionamos de nuevo los pasos para una prueba de hipótesis. Primero, pues, definir las hipótesis y su nivel de significancia alfa, cuyo valor lo define el usuario. El valor de alfa se acostumbran a usar estos tres valores, pero el más frecuente es el 0.05. Después se calcula un estadístico de prueba, en este caso se le llama estadístico T, porque, como ya hemos mencionado antes, inferencia estadística para medias poblacionales con muestras pequeñas, que son menos de 30 datos, con muestras pequeñas, se usa la distribución T-Student. Entonces el estadístico se llama estadístico T. Después se obtiene el valor crítico, es un valor especial de la distribución T-Student, que depende del valor de alfa, y luego aplicar una regla de decisión. Son los pasos para una prueba de hipótesis. Bien, entonces se supone que se tienen muestras aleatorias independientes. Significa que los valores que aparecen en una muestra no influyen en los valores que aparecen en la otra. Y además, este requisito es muy importante porque es otro requisito importante para que esta metodología sea válida. Bien, se necesita o se requiere que los datos de cada muestra se ajusten a una distribución normal. Entonces se requiere eso. Hay que hacerlo ya sea con un QQ-plot, ya hemos hablado de eso antes, o con la prueba Anderson-Darling. Y también se supone que son muestras pequeñas. Significa que al menos una de las muestras, al menos una de ellas es pequeña. Al menos una tiene menos de 30 datos. Bien. Y otro requisito adicional también que no debemos olvidar. Vamos a hablar sobre este caso donde las varianzas poblacionales son iguales. También hay que evaluar si esto es razonablemente cierto. Podemos hacerlo con un intervalo de confianza para el cociente de varianzas. Ya vimos en ese tema cómo podemos evaluar si se puede afirmar que las varianzas poblacionales son iguales. Entonces, esto se puede evaluar con un intervalo de confianza para el cociente de varianzas. Ya vimos ese tema. Entonces para que este procedimiento sea válido, se requiere, número uno, repito nuevamente, número uno, que las muestras aleatorias sean independientes. Requisito número dos, que los datos de cada muestra se ajusten a una distribución normal. Y requisito número tres,
que las varianzas poblacionales sean iguales. Por supuesto, podemos mencionarlo como un requisito más, que al menos una de las muestras aleatorias sea pequeña, menos de 30 datos. Son los requisitos que se deben verificar, que se deben cumplir para que esta metodología sea válida. Entonces vamos a abordar la prueba bilateral. La hipótesis nula afirma que las medias poblacionales son iguales. Contra la alternativa afirma lo contrario, las medias poblacionales no son iguales, con un nivel de significancia alfa. Después que ya están definidas las hipótesis, se calcula el estadístico de prueba, el estadístico T, con esta fórmula. El promedio de la muestra 1 menos el promedio de la muestra 2, que se divide entre SP, que se le llama desviación estándar muestral ponderada, ahorita mencionamos cómo se calcula, que se multiplica por esta raíz cuadrada, de 1 entre N1 más 1 entre N2. El valor de SP, la desviación estándar muestral ponderada, es lo que significa el subíndice P ponderada, es la raíz cuadrada de esta expresión. Bien, lo que está dentro de la raíz cuadrada pues se ve algo complicado, pero si lo vemos detenidamente, no es tanto. Es simplemente un promedio ponderado. Observe usted, lo que está dentro del radical de raíz cuadrada es un promedio ponderado de las varianzas muestrales. La ponderación que se le da a cada una de ellas son sus grados de libertad. La varianza de la muestra 1 por N1 menos 1, que son los grados de libertad de la muestra 1, más la varianza de la muestra 2 por N2 menos 1, los grados de libertad de la muestra 2, que se divide entre la suma de los grados de libertad de cada muestra, no es más que la suma de las ponderaciones. Entonces, observe que lo que está dentro del radical tampoco, no es tan complicado si lo vemos bien, simplemente un promedio ponderado de varianzas muestrales. Bien, luego, ya con este valor, obviamente, primero debemos calcular el valor de CP, y ya que tengamos el valor de CP, se coloca aquí y se obtiene el estadístico T. Luego viene el valor crítico, T de alfa medios. Los grados de libertad es la suma de los grados de libertad de cada muestra aleatoria, la suma de estos dos números. Si usted suma estos dos números, algebraicamente nos da N1 más N2, y menos 1, pues es menos 2. Pues, N1 más N2 menos 2 son los grados de libertad de la distribución T-Student, que no es más que la suma de los grados de libertad de cada muestra. Bien, con esta función en Excel, inversa T, anotando el valor de 1 menos alfa medios, y luego los grados de libertad, N1 más N2 menos 2, obtenemos el valor crítico. Regla de decisión. Es una prueba bilateral o de dos colas, entonces la región de rechazo son las dos colas de la T-Student. Y las dos colas, los dos lados, se pueden revisar con el valor absoluto del estadístico T. Esto es por la simetría de la gráfica de la campana de la T-Student. Entonces se rechaza H0 si el valor absoluto del estadístico T es mayor al valor crítico, a este número. ¿Sí? Si esto ocurre, significa que el estadístico T quedó en la zona de rechazo. Aquí tenemos gráficamente la ubicación de los dos valores críticos, T de alfa medios positivo, T de alfa medios negativo. Como es una prueba bilateral o de dos lados o de dos colas, la región de rechazo son las dos colas, es esta zona. Por simetría, también es esta zona de la distribución T-Student. Entonces, esta es la región de rechazo de H0 y esta región tiene probabilidad de alfa medios. También esta es región de rechazo de H0 y esta región tiene probabilidad de alfa medios. Entonces, y la región central, que es lo que estamos indicando aquí, se le llama región de aceptación de H0. De tal manera que si el valor del estadístico T queda en esta zona, o si queda en esta zona, se rechaza H0 como verdadera. Si el valor del estadístico T queda en esta zona, entonces no se rechaza H0. Vamos a presentar el procedimiento con este ejemplo. En una maquiladora de cigarros se desea determinar si la media poblacional de la productividad, que se mide en número de cajas por persona, la media poblacional de la productividad diaria del turno 1 es igual a la media poblacional del turno 2. Entonces la población 1 es el conjunto de todos los ítems, de toda la cantidad, no es el conjunto de ítems, más bien dicho, la población 1
es la productividad diaria que se registre en el turno 1 durante todo el tiempo que esté funcionando este turno en esa fábrica. Repito, la población 1 es la productividad diaria que tenga el turno 1 durante todo el tiempo que esté funcionando. Y la población 2 es la productividad diaria que se registre en el turno 2 durante todo el tiempo que el turno esté funcionando. Estas serán las poblaciones. A esas poblaciones nos vamos a referir en las hipótesis. Y al investigador le interesa determinar si la media poblacional del turno 1, la media poblacional de la productividad diaria del turno 1 es igual a la media del turno 2. Es lo que desea confirmar. Bien, se hace un muestreo aleatorio que tenemos aquí en la tabla del resumen. De los archivos del turno 1 se eligen 10 días al azar con su productividad diaria correspondiente, obteniendo este promedio y esta desviación estándar muestral. Similarmente, de los archivos, el turno 2 se eligen una muestra aleatoria de 9 días, registrándose su productividad diaria correspondiente. Este es el promedio y esta es la desviación estándar muestral. Entonces, si la muestra 1 es del turno 1 y la muestra 2 es del turno 2, entonces N1 es el valor de N1, el valor de X barra 1 y el valor de S1. Y este sería el valor de N2, X barra 2 y S2. Bien, primeramente vamos a definir las hipótesis. El usuario desea verificar si las medias poblacionales de los dos turnos son iguales. Entonces, esta afirmación μ1 igual a μ2, pues debe ser una de las hipótesis, porque es lo que desea confirmar. Entonces, esta debe ser una de las hipótesis. La otra debe ser la afirmación contraria, pues de que no son iguales. Bien, ¿y cuál de estas dos va a ser H0? Pues la igualdad. Recuerde que H0 siempre es la afirmación donde se incluye el signo de igualdad, de igual. Entonces, esta debe ser H0 y esta debe ser H1. Con una alfa dice usar nivel de significancia del 5%, con una alfa igual a 0.05. Entonces la mitad de alfa, alfa medios es la mitad de 0.05, 0.025. Entonces, así quedan las hipótesis con este valor de alfa. Bien, las muestras son pequeñas. Se supone, las muestras son pequeñas, eso ya está claro, pero se supone que los datos de cada muestra aleatoria se ajustan a una distribución normal. Vamos a suponer que eso se cumplió. Y también se supone que las varianzas poblacionales son iguales. Entonces vamos a suponer que son iguales. Eso se puede evaluar con un intervalo de confianza para el cociente de varianzas. Bien, vamos a suponer que todo eso se cumplió. Bien, entonces vamos a usar la distribución t-student, calculamos el estadístico t, pero para ello necesitamos primero el valor de SP. Ya hemos dicho el valor de SP es la raíz cuadrada, aquí está todo esto a la 1/2, la raíz cuadrada de, dijimos del promedio ponderado de varianzas muestrales, y la ponderación son sus grados de libertad. Entonces, S1 cuadrada, por su ponderación, que son sus grados de libertad. N1 es 10, 10 menos 1, de ahí sale el 9. Más S2 al cuadrado, aquí tenemos S2 al cuadrado, por su ponderación, que son sus grados de libertad. Como N2 es 9, 9 menos 1, de ahí sale el 8. Y eso entre la suma de las ponderaciones, entre la suma de los grados de libertad, 9 más 8, que es 17. Bien, usted puede comprobar que el valor de SP para este caso es 351. Muy importante, siempre, como SP es un promedio ponderado, pues siempre SP debe ser un valor entre S1 y S2, un valor intermedio. Si el valor de SP no resulta con un valor intermedio entre S1 y S2, tenemos un error en los cálculos, no puede ser. Vea usted, 351 es un valor entre 285 y 412. Bien, ahora sí con el valor de SP calculamos el estadístico de prueba, el estadístico T. X barra 1 menos X barra 2, que se divide entre la raíz cuadrada a la 1/2 de SP, 351, por la raíz cuadrada a la 1/2, SP por la raíz cuadrada de 1 entre N1
más 1 entre N2. Entonces, x barra 1 menos x barra 2 entre SP, que multiplica a la raíz cuadrada de 1 entre N1 más 1 entre N2. Usted puede comprobar que el valor de esta expresión nos da menos 1.166. Este es el valor del estadístico t para este caso. Obtenemos el valor crítico, el valor de t de alfa medios, en Excel, con la función inversa t, colocamos el valor de 1 menos alfa medios y los grados de libertad, que dijimos que es N1 más N2 menos 2. Aquí está, N1 más N2 menos 2. O bien, 9 más 8, que nos da 17. 17 grados de libertad. Usted puede comprobar que el valor crítico resulta igual a 2.11. Regla de decisión. Comparamos el valor absoluto del estadístico t, el valor absoluto de este número. En valor absoluto pues queda positivo, 1.166. Su valor absoluto lo comparamos con el valor crítico. Y claro que el valor absoluto, 1.17, redondeando 1.17 positivo, pues es menor que 2.11. Eso significa entonces que el valor del estadístico t quedó en la zona de aceptación de H0. Entonces, como el valor absoluto del estadístico t resultó menor que el valor crítico de alfa medios, no se rechaza H0 como verdadera. Entonces le apostamos a que H0 es la verdadera. Eso se puede interpretar diciendo que la evidencia estadística indica que las medias poblacionales de productividad diaria son iguales en los dos turnos, con un nivel de significancia del 5%. Otro criterio regla de decisión es el p-valor, p-value en inglés, p-valor. Es la probabilidad de las dos colas, porque es una prueba bilateral, prueba de dos colas. La región de rechazo son las dos colas. Entonces el p-valor también se calcula como la probabilidad de las dos colas, pero con respecto al valor del estadístico t. Es la probabilidad de las dos colas con respecto al valor del estadístico t. Si el valor del estadístico, si t es positivo, entonces la cola que se mide, la probabilidad es su lado derecho. Si el valor de t es positivo, se calcula la probabilidad a su lado derecho, su cola derecha, y por simetría eso se multiplica por 2. Si el valor del estadístico t es negativo, si queda del lado negativo, entonces la probabilidad de su cola sería la del lado izquierdo. Se calcula la probabilidad de la cola izquierda y eso se multiplica por 2, por simetría. Entonces, resulta que si p-valor es menor que alfa, significa que el estadístico t cae en la región de rechazo. Ya lo hemos comentado eso en pruebas bilaterales anteriores. Entonces, vea usted aquí, tenemos el valor del estadístico t, suponiendo que dio positivo en la zona de rechazo. Entonces, si obtenemos la probabilidad de su cola, que es el lado derecho, y eso se multiplica por 2, por simetría, pues es lo mismo al lado izquierdo, eso nos da el p-valor. Bien, esta probabilidad, la suma de las dos colas, la obtenemos en Excel con esta función, distribución t, 2c significa dos colas. Nada más que hay que poner el valor absoluto del estadístico t, abs, el valor absoluto del estadístico t, y los grados de libertad, n1 más n2 menos 2. Repito, se rechaza H0 si p-valor es menor que alfa. Bien, continuando con el ejemplo, aquí está de nuevo las hipótesis, el valor de alfa y el valor del estadístico de prueba, el estadístico t. Entonces, aplicando la función de Excel que ya mencionamos para el p-valor de esta prueba bilateral, se da distribución t, dos colas. Abs es la función que da el valor absoluto de menos 1.166, y los grados de libertad, 9 más 8. Y usted puede comprobar que el valor que se obtiene es de 0.26. En este caso, p-valor es igual a 0.26. Comparado con alfa, pues claro, 0.26 es mayor que 0.05, significa que el estadístico t quedó en la zona de aceptación de H0. Como p-valor es mayor que alfa, no se rechaza H0 como verdadera. Se infiere que las medias poblacionales de productividad son iguales en los dos turnos, con nivel de significancia del 5%. Esto es bueno o es malo, pues ya lo decide el responsable y tomará las acciones correspondientes. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.